Bueno, Miguel, un gusto tenerte acá entre nosotros. Muchísimas gracias por aceptar unirte a altas horas de la noche ahí en Madrid. Yo soy muy malo presentando gente, eso es lo que no sé hacer, así que si quieres presentarte, adelante, y si no, arranca directamente con lo que quieras hablar. Perfecto. Soy yo, de hecho, ya me reprimía ¿no? A la hora de eso, no interrumpir tus palabras iniciales, puesto que soy yo, debe quedar esto claro, querido Raúl, que agradece esta oportunidad para compartir pues, con todos los que estáis allí, sí, en ese otro uso horario más soleado, pero no, yo estoy, ya digo, muy feliz de esta oportunidad. Y con el deseo, efectivamente, de que sea un intercambio, ¿no? Pues podemos lanzar ahora algunas ideas, pero que quede claro que no tienen otro propósito, sino favorecer, propiciar, generar, bueno, pues sí, incluso provocar, me atrevo a decir, algún diálogo dentro del tiempo del que disponemos, y es una oportunidad fantástica. Nosotros, ¿verdad, Raúl? Hemos hablado mucho de esto en las últimas semanas, y entre esos hábitos, vamos a adjetivarlos como positivos o buenos hábitos que nos pueda dejar esto de la pandemia, y hay que ya que pensar en términos optimistas dentro de lo posible, que sea ese acercamiento, ¿no? Y esa toma Claro. de conciencia, por ingenuo que esto pueda sonar, soy consciente a que, pues sí, más allá de estas divergencias horarias que decíamos, pues sí, es la misma tecnología tan sencilla que nos conecta con un colega de 4 calles más para allá, la que nos puede poner en contacto con otros ámbitos de producción cultural, eso, solo separados en el mapa, al que tampoco hay que prestarle, ¿verdad?, tanta atención a veces, y que, bueno, pues estos vínculos se puedan eso, establecer como hacemos ahora y desde luego mantener. Esa es desde luego mi invitación Bueno, y sobre todo mi deseo, ¿no? Con buenísimo. esos bueno, alumnos que también nos acompañan y a quienes les agradezco mucho la atención, desde luego. Y si quieres nos lanzamos con algunas Sí, 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 ideas, sí. adelante, adelante, lo que quieras. Perfecto, sí, y ya digo, como mencionaba, por favor, no dudéis en, vamos, interrumpir o lanzar las bengalas digitales correspondientes para que, o si me embalo mucho o algo no se entiende, por favor, sí, sí, hacedmelo saber y Vale. volvemos sobre ese punto. Mencionabas efectivamente esta cuestión siempre difícil de las presentaciones, y es verdad que, claro, sobre todo cuando hablo ahora de mí, puede uno ubicarse fácilmente en ese adjetivo de lo impresentable. He entendido esto como, en fin, pues ese ¿no? de curso que seguro que muchos de los que nos acompañan y nos escuchan y ven ahora sienten también como propio, soy muy consciente, pero que efectivamente no se adscribe muy claramente a un perfil definido, claro, curricular. Ciertamente mi origen tiene que ver con la música, en fin, en lo formativo me refiero, pero esto termina siendo en lo existencial, uno se teme, ¿no? Una educación de conservatorio, más bien clásica, comienza con 7, 8 años, con el piano como instrumento, pero bueno, es verdad que ahí nace también muy temprana la fascinación con la tecnología, entendida esta en ese contexto de, pues bueno, años 90 o casi finisecular, ya podemos decir, ¿no? Muy de finales del siglo XX me refiero, y bueno, pues también con esa ilusión, ese espíritu a veces utópico de lo que entonces se llamaba New Media Art, y ahora solamente podemos recordar esa formulación, ya digo, con cierta ironía, ¿no? Por el anglicismo lo primero, y porque aquello de new, pues por suerte para todos, yo pienso, ha dejado de ser tan new, efectivamente. Pero bueno, es verdad que ese ámbito, ¿no? de la música electroacústica, en el que ya digo, ¿no? derivo después de unos estudios generales de composición, ¿no? con su dimensión instrumental, orquestación, etcétera, pero ya digo, eso sí que me atrajo muy tempranamente, en la medida que también me separó de la, digamos, práctica interpretativa, en la que nunca destaqué, por otro lado, y ya digo, ¿no? ese trabajo con las máquinas, esos azares de la vida que le ponen a uno en comunicación con brillantes también ingenieros, ¿no? Y entonces ahí aparece esa eh, sí, necesidad, pero bueno, pues también para mí sí, también un desafío y desde luego un goce, que quede claro, pues
aprender a traducir, no ya tanto en un sentido idiomático, sino también, y en la medida que vamos a hablar también de la radio, ¿no? Y es otra tecnología, por supuesto, sintetiza muchas cosas, ¿verdad? La palabra radio, pero esa raíz tecnológica hace pertinentes, pienso, estas aclaraciones. Claro, lo sentía yo así, ¿no? Incluso con una mirada retrospectiva, decir, ¿cómo puedo yo transmitir a esta persona que viene desde otro perfil formativo, ¿no? Más vinculado, insisto, a la ingeniería, ¿no? A ese entusiasmo que yo siento, ¿verdad? Por determinado problema estético, ¿no? Algo así, ¿no? Claro, gente, personas que se emocionan por otro tipo de problemas, ¿no? De resoluciones técnicas o algo así. Entonces, contagiar, si se me permite, soy consciente de que no son los mejores tiempos para usar estas metáforas, pero bueno, contagiar ese entusiasmo y poder, ya digo, traducir, ¿no? Y compartir con gente que tiene otro recorrido, a lo mejor otras experiencias en el dominio de lo artístico, ese entusiasmo. Y ahí, ya digo, sí que me siento muy, muy privilegiado por haber podido trabajar con ingenieros o gente procedente del ámbito de la ingeniería y conseguir establecer, ¿no? esa comunicación para mí profunda y que, claro, siempre es también un aprendizaje, ¿no? Ya digo, eso sí que ha sido importante. Luego es verdad que este dominio de la traducción se materializa en un plano, en fin, más evidente, en tanto que pasé unos 5 años trabajando en Berlín y en concreto en la Technische Universität, la Universidad Técnica de Berlín, que, pues como su nombre denota, tiene esa base, digamos, politécnica, ¿no? Diríamos nosotros, sí, y allí lo que pasa es que se da estas cosas para mí maravillosas de la tradición alemana, que en este contexto berlinés de la TU, de la Technische Universität, pues claro, estaba ese estudio de electrónica fundado nada menos que en el año 1954, tan tempranamente como eso, por Stucken Smith, ¿no? Este gran musicólogo y teórico, ¿no? Con su libro sobre Schoenberg, y había impulsado, y pues estaba ya desde el año 74, y bueno, justo en los últimos años de su vida profesional, yo pude trabajar con Volkmar Hein, que también sintetizaba, ¿no? ese perfil técnico, digamos, pues con el aprendizaje, vamos, musical, no ya solo de su trayectoria como chelista, sino también de haber trabajado con Stockhausen, con Luigi Nono, bueno, Ligeti, estas grandes figuras también vinculadas a la tradición alemana. Entonces aquello fue una experiencia muy enriquecedora para mí y donde, ya digo, esa dimensión, ese ejercicio de traducción se materializaba, puesto que yo, en fin, por azares de la vida, muy felices para mí, si llegué allí como primero compositor invitado, luego como investigador invitado, estaba yo en aquel momento también desarrollando mi tesis doctoral, y luego llegué a impartir clases, ¿no? Sobre estética de la música electrónica, ¿no? Ese tema que me fascinaba y me sigue, por supuesto, fascinando y por lo que parece no dejará de hacerlo. Entonces, bueno, pues con ese grueso de alumnos, más bien, insisto, vinculados al ámbito de la ingeniería, ¿no? De telecomunicaciones, pero bueno, también musicólogos, artistas, pero muy distintas procedencias disciplinares y bueno, pues resultaba eso, muy, muy enriquecedor ese foro y bueno, es una experiencia que creo me ha, ya digo, ayudado a desarrollar también un tono, un lenguaje que pueda alcanzar más allá de los ya dilatados confines de lo propiamente artístico. Y bueno, luego uno de los motivos que me hace volver a España ya en el año 2008, pues tiene que ver con por un lado, la jubilación o prejubilación de José Iges, quien en 1985 había fundado en Radio Nacional de España, en Radio 2 en aquel momento, Radio Clásica después, el programa Ars Sonora. Ars Sonora, pues dedicado al arte sonoro, a la música electroacústica, a la experimentación sonora, y bueno, pues llegaba el momento de su jubilación y entonces, pues bueno, por de nuevo, azares de la vida, no hay otra forma más racional, ni me temo precisa de explicarlo, pues ocupé yo esa posición desde 2008 en la que me sigo desempeñando. Ahora, en fin, unos pocos años después, con ese programa semanal, todos los viernes por la noche, en horario español, para vosotros allí es casi prime time, cuando se emite ¿no? en streaming desde ¿no? Radio Clásica, pero también disponible, esto también casualmente coincidió con ese cambio, digamos, generacional y de etapa, con la aparición del podcast, ya desde 2008,
desde ese año 2008 me refiero, con lo que todos esos programas están disponibles a la carta, si es esa la formulación más oportuna, y bueno, donde uno ha intentado, con una especial atención, vamos a decirlo claramente, ¿no?, de reforzar esos vínculos con el mundo hispanoparlante, allá donde esté, en toda Sudamérica, desde luego, pero también, por ejemplo, ha sido, bueno, motivo incluso de exploración musicológica por mi parte, junto con algunos colegas aquí españoles, también la comunidad hispanoparlante en los Estados Unidos, ¿no?, vinculado siempre a las comunidades relacionadas con la música experimental y el arte sonoro. Y ya digo, sí es verdad que en paralelo a este desarrollo, a este periplo, va siempre lo artístico con lo también musicológico. Yo eso, concluí mi tesis en ese ámbito sobre la voz. Pero bueno, nunca debo confesar, y si esto aspira a ser algo parecido a una presentación, importante para mí es reconocer que no lo vivo como algo escindido, ¿no?, la práctica investigadora de mi práctica artística, ni tampoco para completar ese panorama de la labor de gestión cultural o de comisariado, ¿no? Son ya distintas formas de investigación en última instancia, algunas más formalizadas y ahormadas en formatos preestablecidos que otras, pero bueno, parte de un proyecto donde sí que hay algunos ejes. La voz, desde luego, sí que sería, ya digo, uno de los principales, y claro, en torno a eso se desarrolla esa concepción de la voz límite que planteaba yo en la tesis doctoral, una tesis disponible gratuitamente en internet, o sea que eso, bueno, valga también la invitación para quien esté interesado en ello, y por supuesto la voz, pues en fin, en relación con lo radiofónico, ¿no?, también en otros contextos, en relación con la filosofía del lenguaje. Bueno, es un enigma, lo reconozco desde ya, que no ha dejado de ser para mí un enigma, si acaso ha aumentado sus proporciones en esa dimensión de lo ignoto en todos estos años, y bueno, pues ahí seguiremos viendo qué cosa tan rara, ¿no?, es esto que está ahora llegando a todos vosotros, más o menos perturbado por estas imágenes, pero sí es esa fascinación. Y claro, difícil, ¿verdad?, separar, abstraer la voz, la vocalidad, si se quiere, de lo radiofónico, ¿sí? Y ahí es como surge este libro, ¿no?, del que, si os parece oportuno, bueno, nos podemos referir. Era esa la invitación de Raúl, que agradezco muchísimo, de Raúl Minzburg, con lo que pues podemos dedicar, ¿no?, estos minutos a hablar de la radio ante el micrófono, libro que es título y subtítulo: Voz, erotismo y sociedad de masas. Quizás pueda, quizás pueda desorientar, soy consciente, pero también pueda darnos alguna pista, ubicar en un marco un poquito más amplio este libro. Y es verdad que surge dentro, ya digo, de un proyecto que espero llevar a cabo en los próximos años, en el que continúo más allá de la publicación reciente relativamente, ¿no?, pasado mes de mayo, de este libro, de este primer volumen, es eso a lo que voy, de una serie que partiría de una metáfora que no es mía, desde luego, sino que más bien acuña Jonathan Stern, este, bueno, historiador de los medios de comunicación, de los media, si nos vale el anglicismo, y que en 2003 publica un libro, bueno, muy importante para mí, es lo primero que debo reconocer, y que bueno, creo que sigue teniendo un interés y una vigencia incluso enormes. Es The Audible Past, el pasado audible, Cultural Origins of Sound Reproduction, ¿no?, orígenes culturales de la reproducción sonora. Ya digo, ahí los mimbres como historiador de Jonathan Stern, en la que para mí sigue siendo, en fin, su opus magnum, su obra maestra. Luego ha desarrollado las investigaciones también muy sugerentes, ¿no?, acerca del MP3, ¿no?, el formato MP3, la compresión de sonido, todo lo que eso significa, y bueno, y tantas otras. Pero es verdad que ahí toca, acaso no resuelva, pero eso es también un mérito verdaderamente, no abre más que cierra algunas cuestiones, y da con algunas metáforas que, ya digo, para mí han sido muy, muy sugerentes en esa vertiente de la que antes hablaba, ¿no?, tanto en lo puramente creativo, ¿no?, inspiradoras, valga el término romántico por excelencia, pero también
provocadoras intelectualmente, como es el caso de esa metáfora a la que me refería y de la que surge todo este proyecto de la función timpánica. La función timpánica relacionada propiamente con el tímpano, y ya digo, en ese ejercicio historiográfico muy documentado por parte de Jonathan Stern, él sí que identifica el surgimiento de la fonografía, un concepto amplio de fonografía, ¿no? El sonido registrado, ¿no? La escritura de la voz, ya estamos, ¿no? Foné y grafía ya nos da pistas, pero bueno, del sonido en un sentido amplio, esto que acontece, pues eso, ¿no? En el último cuarto del siglo XIX, ¿no? Como en tantas ocasiones se acumulan las patentes, ¿no? El fonógrafo, el fonautógrafo, ¿sí? Bueno, 1877 con Edison es una fecha de referencia, pero no solo, y más bien la hipótesis que ahí plantea Jonathan Stern en este fantástico texto tiene que ver con la identificación de ese mecanismo propio de nuestro tímpano, como una membrana, con esos dispositivos nacientes en ese periodo histórico, insisto, de finales del siglo XIX, como es, desde luego, el micrófono y su alter ego, podríamos decir, o su inversión, como es el altavoz, ¿no? Esa metáfora que deviene realidad, deviene mucho más que metáfora, deviene tangible, ¿sí? Incluso él detecta en ese proyecto del fonautógrafo pues, los ejercicios de ubicar el propio tímpano de a distintos animales, por ejemplo el cerdo, ¿no? Con una aguja que, claro, dejaría distintas, ¿no? Al recibir sonido, ¿no? Distintas muescas, poco más que eso, distintas trazas en un vidrio ahumado. Evidentemente no reproducible si estamos todavía a años luz conceptualmente. Para Jonathan Stern no tanto como años luz, esa es su hipótesis, pero no se trata ¿no? de los discos de vinilo que nosotros podemos conocer, pero sí estaría ahí in nuce, digamos, ¿no? La simiente de ese, ¿no? Ya digo, para Jonathan Stern es un paso, una vez se da eso, ¿no? Cómo esa membrana reacciona ¿no? frente a las vibraciones, frente a las ondas de sonido transmitidas a través del aire y, claro, de manera análoga, ¿no? De manera análoga, como se mueven nuestras cuerdas vocales, estas que ahora me hacen toser, perdón, disculpas, a los movimientos de esa aguja tan leve y las marcas, las trazas que deja en el vidrio ahumado. Bien, esa función timpánica claro, no es distinto, no es muy distinto, y esa analogía, ya más que metáfora, a cómo funciona, ¿no? Cómo llegan esas ondas sonoras a nuestros tímpanos antes de abrirse ese misterio, todavía lo es, de lo que pasa después, ¿no? Nervio auditivo y ese enigma que sigue y parece que seguirá siendo por mucho tiempo el cerebro. Disculpas, tiene algo de paradójico, no que entrara la tos. Así permite, bueno, ya digo, este parón, y si voy demasiado rápido con algunas cuestiones, por favor, no dudéis en hacérmelo notar, ¿sí? Entonces, claro, el micrófono no es sino eso, es otra membrana, ¿verdad?, que vibra y que transduce, ¿no? Esa sería la palabra clave aquí, ¿no? Transforma un tipo de señal en otra, ¿no? En el micrófono, de manera muy evidente, pues esa presión sonora que llega, ¿no? Queda transformada en una diferencia de voltaje, ¿no? Una corriente eléctrica, sí, que luego deberá ser amplificada, etcétera, etcétera. Y si seguimos esa misma cadena de sonido, llegamos, como decía antes, a la inversión del micrófono, esa otra membrana que es el altavoz y que, por su parte, transduce una señal eléctrica debidamente amplificada a, de nuevo, vibraciones sonoras, ¿no? Ese moverse de las moléculas de aire o a estos efectos de cualquier medio elástico, normalmente es el aire, ¿no? Como nos sucede ahora, que, en fin, pues cerrando el círculo llegará, en el mejor de los casos, a otros oídos y completará, como digo, este milagro de la audición. Ubicar, ya digo, en esa abstracción, ¿no? De la función timpánica, esa identidad, ¿no? Con ese movimiento fronterizo, ¿verdad? De la transducción, ¿no? Entre dos elementos distintos, me parecía muy sugerente, insisto, mucho más de lo que
ciertamente puede desarrollar Jonathan Stein en ese libro, porque él se encarga de otros temas igualmente interesantes o más, pero claro, a mí eso me fascina, y claro, conectarlo con ese medio tan temprano, casi me atrevo a decir prematuro, donde esto en fin, se generaliza, ese es ¿no? Hasta el punto de alcanzar unas proporciones masivas, ¿no? Corre paralelo al desarrollo de la sociedad de masas, esa es otra de mis hipótesis en este libro, la radio, ¿no? La radio. Y entonces, recordamos, ¿no?, que este es el proyecto en su definición más amplia, y salvo que, en fin, discurra por otros derroteros, pero en el momento actual sí que comprendería un estudio de la radio a través de esas sucesivas membranas, ¿sí? O, si se quiere expresar de otro modo, entendiendo cada una de esas membranas como nodos o como núcleos conceptuales en torno a los que cursar o realizar esta exploración de la radio, del medio radiofónico. De este modo, este primer volumen que ya ha aparecido, la radio ante el micrófono, ya se dan las pistas de esta topología, pues tendría que ver con esa primera frontera, esa primera membrana, que es el micrófono propiamente. Más adelante, claro, nos quedaría esa realidad que surge, que aparece una vez trascendida esa membrana del micrófono. Esto para dar otras pistas, el estudio inicial, ¿no?, de esa primera membrana, más acá, si se quiere, del micrófono como por cierto es el que ahora hace posible, vale la pena recordarlo, esta comunicación, ¿no? O sea, todo este flujo está, ¿no?, siendo performado ahora mismo según hablamos, y entendiendo por altavoces, pues aquellos de vuestros sistemas de reproducción, o en un sentido más micro y más reducido, pues los que tengáis en vuestros auriculares, ¿sí? En fin, pero en mi situación aquí, ahora que estoy haciendo uso de la palabra, a este lado del micrófono, permite este primer eje, este primer nodo, esta primera membrana, estudiar la radio performance. Es decir, los cuerpos, ¿no? O sobre todo, ¿qué queda de los cuerpos? Y allí se entenderá que la voz ocupa ese papel primordial al que antes intentaba aludir, cuando se enfrentan, ¿no?, con esa membrana que es lo radiofónico. Radio performance, que en este estudio, en este ensayo ya publicado, pues se contrasta, por ejemplo, con otras realidades como el radioteatro, ¿no? Permite el medio radiofónico, analizado desde este prisma, elaborar, ¿no?, esas cuestiones todavía siempre problemáticas, esa frontera entre teatro y performance, ¿no?, que pueda ser, o hasta dónde puede llegar una cosa y dónde dónde podría comenzar la otra. Pero claro, también nos permite claro, analizar cuestiones relacionadas con lo lingüístico, ese primer capítulo disponible, por cierto, eso Raúl lo sabe, creo que os lo ha comunicado gratuitamente, ¿no?, en la página de la editorial Consoni, esa fantástica editorial. Para mí es un privilegio poder trabajar con ellas, son todas editoras en la ciudad de Bilbao, en el norte de España, en el País Vasco, y ya digo, han hecho una primorosa edición en un proceso muy enriquecedor para mí, también dicho sea entre paréntesis, y ponen a disposición no ya solo la introducción, sino también el primer capítulo dedicado a una figura como es la de Henri Chopin, este poeta sonoro. De hecho, es quien acuña esta expresión de la poesía sonore, de la poesía sonora, entendida por su parte como una especie de superación de la poesía fonética, que ya conocemos, ¿verdad?, de las primeras vanguardias del siglo pasado, futurismo, sus variantes italiana y rusa, y dadaísmo también, ¿no?, con figuras como, bueno, Hugo Ball, y después Raoul Hausmann, ¿no?, en Dada Berlín, ¿no?, también Dada Cabaret Voltaire, ¿no?, de Zúrich, en Suiza, y la vertiente de Dada Berlín, ¿no?, también todo en esa escuela que, ya digo, el francés Henri Chopin, perteneciente a otra generación, la que atraviesa en su juventud la Segunda Guerra Mundial, pues explora esos repliegues entre lenguaje y cuerpo. Esa era realmente, ¿no?, y es un artista que practica también en sus aproximaciones a la radio esa fisicalidad en un sentido muy literal. Por eso me servía para iniciar así este ensayo. Él incluso introducía micrófonos, ¿no?, el micrófono que sigue siendo, recuerdo, ¿no?, ese eje conceptual, esa membrana, pues por la laringe, ¿no?, ese le fond de la gorge, ¿no?, el fondo de la garganta, y es un lenguaje que, más allá de paradigmas
digamos, relacionados con el estructuralismo, por ejemplo, postestructuralismo, que se atiende y se investiga en páginas posteriores de este ensayo. Aquí hablamos de la dimensión fónica, incluso antes que fonética, ¿no? Ese lenguaje antes del lenguaje, incluso el lenguaje en esos umbrales previos a la significación, ¿no? El lenguaje en el sentido más viscoso, más babeante, ¿no? del término, más anatómico, más fisiológico. Bueno, es un artista fascinante, como lo son, de hecho, en fin, todos los que, pues, bueno, he tenido yo el placer de hacer desfilar a través de estas páginas, puesto que metodológicamente sí que me interesaba, y espero esto preservarlo en los próximos volúmenes, ¿no? de esta serie, estudios de caso, ¿no? A través del trabajo de distintos artistas, como pues en este volumen son bueno, Mauricio Kagel, que es fantástico y muy emocionante para mí poder evocar aquí por su origen argentino, desde luego, sí, su figura con el Tribuno, ¿no? Esa obra en particular, pero vamos, todos sus trabajos de creación radiofónica o de Hörspiel, ¿no? Como dirían en ese mundo alemán que le sirvió de adopción a él después de escapar de Argentina, pero luego de ahí pues viajamos a otras tradiciones. Bueno, Ana Raimondo, que es también una persona, una gran artista cercana y querida, me consta, por, bueno, Raúl Minzburg y el entorno que tan generosamente siempre ha creado allá en Buenos Aires. Otra artista vinculada a la performance en un sentido muy pionero en España, como es Esther Ferrer, pero también la tradición centroeuropea, austríaca en particular, ese binomio de Gerhard Rühm, ¿no? Vinculado a otro tipo de poesía fonética, pero con el productor Klaus Schenning, bueno, pues servían para contraponer María de Alvear. Bueno, son distintas figuras, esto se puede rastrear en el índice, quizás no tenga ahora tanto sentido, en fin, detallar todo esto. Más bien, insisto, es explorar esa relación del cuerpo con el micrófono, más concretamente con la membrana microfónica, ese palpitar, ¿verdad?, de esa fisicalidad que, lo anticipo y intentaré ser lo más telegráfico posible, en un segundo término atraviesa, ¿verdad?, esa membrana y ya se transforma en otra cosa, ¿no? Ahí ya el cuerpo desaparece, es ese éter radiofónico, y ello abre un campo de exploración, en el que además estoy ahora en curso, ¿no?, en términos de redacción de esas páginas, pues más bien vinculado con el arte electrónico. Es decir, ¿no?, si esa primera instancia, ¿no?, previa al micrófono, esa radio ante el micrófono, nos permite hablar de la performance, o en su caso de la radio performance, ese segundo paso, ¿no?, franqueada ya la membrana microfónica, nos permite hablar del arte electrónico en su dimensión eso, tecnológica, en ese sentido que apuntábamos antes, ¿no?, a veces más ingenieril, pero de cómo atraviesa el éter, cómo se puede analizar desde las comunicaciones, también en un sentido, claro, geográfico. Ya estamos en otra escala que trasciende con mucho la del cuerpo, ¿no? Esos electrones viajan, ¿verdad? Antes de, ya no estamos hablando de sonido, ¿no? Estamos hablando de flujos de electrones transmitidos por radiofrecuencia, esa tecnología global, esa pionera tecnología global que es la radio. Claro, trabajos como el de Bill Fontana, por ejemplo, ¿no?, con sus transmisiones simultáneas pues entre San Francisco, la ciudad de San Francisco y la ciudad de Colonia, Estados Unidos y Alemania. ¿Qué implica todo esto, ¿no? Trasladar un paisaje sonoro simultáneamente de un lugar a otro, ¿no? Y qué lecturas de la tecnología, también políticas, implica todo esto. Pensar, como anticipaba, en ese paisaje sonoro o soundscape, si queremos usar el término original anglosajón, acuñado, como bien sabéis, por Murray Schafer, que nos dejaba hace unos pocos meses, el pasado 14 de agosto. Cómo pensar hoy desde la radio el paisaje sonoro es interesante, pero luego también razonar en ese segundo volumen acerca del ecosistema medial, ¿no?, o mediático. Trabajos como el antes mencionado y mi antecesor en la dirección de Arsonora, José Iges, en colaboración con Concha Jerez, han usado la radio como medio de interferencia, ¿no?, cómo infiltrarse en las parrillas de programación, esa radio de guerrilla, ¿verdad? Como también esos ejercicios pedagógicos que están cobrando importancia, hablábamos de esto hace unos minutos, ¿no?, más y más importancia. Bueno, eso es ese potencial infiltrador, ¿no?, del medio radiofónico.
por avanzar en este juego metafórico que, insisto, me tendrá entretenido, si todo bien, unos pocos años más, luego llegaríamos en esa tercera etapa a la membrana del altavoz, la membrana del altavoz, donde ese flujo de electrones que nos permitía reflexionar sobre el estado actual y la historia del arte electrónico nos puede, a su vez, llevar a un campo de discusión propio de la instalación sonora. Es decir, aquí de nuevo la radio deviene fisicalidad, como sucedió en la primera parte, pero aquí es una fisicalidad que, más que de la radio performance, nos permite hablar de esa radioinstalación sonora en el bien entendido, y esta es una idea preciosa y también muy evocadora de René Falabet, otro gran teórico del arte radiofónico. Cada reproductor de radio que tenemos en casa o que hayamos conocido constituye una instalación sonora. Pocas veces pensamos en esos términos, ¿verdad? Y parece, ¿no? Instalación sonora lo relacionamos con lo que pueda uno visitar en según qué centros de arte, ¿verdad? O galerías artísticas, pero claro, esa relación, ¿no?, con un espacio físico, pues depende, ¿no? Y que pues nosotros en nuestras cocinas o en nuestros dormitorios, dependiendo de su ubicación. Bueno, es un ámbito, quizás ahora podamos tener una reflexión más profunda sobre esto con esta proliferación de los así llamados altavoces inteligentes, ¿verdad? Pero claro, esto se puede retrotraer e incluso eso, ¿no?, rastrear el papel que han desempeñado a ese nivel, insisto, físico, ¿no? Esas otras membranas que son los altavoces, pues desde los orígenes más remotos de la radio, ¿no?, incluso articulando en torno así, antes por supuesto de la aparición de la televisión, a familias, ¿no? Bueno, y configurando buena parte de esa sociedad de masas que, insisto, es otro de los hilos conductores, en tanto que su desarrollo va paralelo al del propio medio radiofónico. Y bueno, pues eso nos permite hablar de trabajos como de artistas como Alvin Lucier, por ejemplo, ¿no?, que transita, ¿no?, ese pasaje de lo electrónico, digamos, a la fisicalidad, ¿no?, a la materialidad física del sonido, ¿no?, ese sonido que nos hace vibrar con esas membranas ya enormes, ¿no?, si se comparan con las demás de esta cadena, que son los altavoces. Sí, bueno, no se podría extender sobre este apartado, desde luego, pero no lo haremos ahora, para poder hablar de esa última, ya si se quiere, definitiva membrana, que es la del tímpano, ¿no?, el tímpano original, ¿no?, dentro de esta metáfora de la función timpánica. ¿Sí? Claro, si partíamos de la radio ante el micrófono, avanzamos con la radio a través de las ondas, luego pensábamos la radio entre altavoces, aquí estaría la radio más allá del tímpano, donde nos adentramos en ese misterio, ¿no?, que ya tiene más que ver con el nervio auditivo y lo que viene detrás, y esto nos permite hablar de la radio en su relación con el arte conceptual. ¿Sí? ¿Qué relación se establece con esa psique, ¿no?, esa psicología, cómo nos manipula? Aquí, claro, hay conexiones, desde luego, con el primer volumen, ¿no?, esa relación íntima, sí, que me parece que cualifica de manera muy particular, ¿no?, nuestra relación con la radio, esa radio que a veces, estrechando el espacio entre las sucesivas membranas, llevamos incluso a la cama, ¿verdad?, y nos acompaña. Y ya digo, si esa relación íntima atraviesa todo ese ciclo, en este último paso hacia el tímpano y más allá del tímpano, mi hipótesis de partida, no sé esto cómo se transformará en los próximos tiempos, pero tiene que ver también con la nostalgia, ¿sí? Analizando la evolución del medio radiofónico, ¿no?, y su comprensión, ¿no?, su adopción, también a través del lenguaje de la publicidad, ¿no?, cómo se ha vendido esta tecnología, siempre, ya desde sus inicios más remotos, ha estado, para mí de manera muy sorprendente, vinculada con el relato de la nostalgia, ¿no?, sí, esa radio que suena, ¿no?, como estar allí, algo, sí, ahora nos parece, claro, en estos tiempos tan, ¿no?, digitales y de podcasting, la radio, ¿no?, evoca para muchas generaciones algo vinculado a la infancia, pero para mí resulta curioso que ya desde los propios años 20, ¿no?, cuando empieza a extenderse este invento, ya estaba teñido de alguna manera de esa idea de nostalgia, ¿no?, por cauces, bueno, profundos que, en fin, tampoco sé si tiene sentido ¿no?, explicar o vamos, profundizar en ellos ahora. Espero no haber sido demasiado prolijo, pero bueno, ese era todo el arco, ¿verdad?, ese cruce, ese atravesar membranas, fronteras palpitantes, que para mí me está sirviendo, eso es lo que puedo decir hasta el momento, para, si no entender, por lo menos aproximarme a una cierta
comprensión analítica de la potencialidad, también potencialidad artística, no solo comunicativa, del medio radiofónico, ¿sí? Pero bueno, estos trabajos así ambiciosos, ¿no? Como también el ensayo permite, ¿no? Más allá de estos condicionantes del academicismo de nuestro tiempo, ¿no? Que se cifra en el artículo, usemos el horrible anglicismo, el paper, ¿no? El paper, el artículo científico, bueno, pues ya digo, este intenta ser, vamos, con toda la modestia del mundo, desde luego, pero un ejercicio de investigación más amplio y que, en fin, espero poder acometer en el curso de los próximos años. Llegados a este punto, no sé si, bueno, surge también alguna duda, algún comentario, o quizás, Raúl, si te parece oportuno, bueno, podemos detenernos en este primer volumen, que ya es el que existe, o bueno, no sé si hay alguna cuestión por vuestra parte que, en fin, que os interese o en la que podamos detenernos. Como quieras, si quieres abrimos el juego a preguntas, o si quieres seguir un poco más, como te parezca. Hacemos ese tanteo, esa llamada. Esto es como en el estudio de la radio, que se parece tanto, ¿verdad?, a quien lanza el mensaje en la botella, ¿eh? Nunca sabe si va a llegar. Aquí, bueno, se vislumbran algunas caras que yo tengo en la otra pantalla. Sí, podemos eso, o no sé, comentar alguna cuestión, o tú mismo, Raúl, si tienes alguna duda. Yo encantado. Como quieran, ¿alguna pregunta? ¿Algo quieran comentar? Yo tengo una pregunta. Gracias. Bueno, pues en principio gracias, Miguel, por todo este recorrido que hiciste, en donde hablaste de cosas muy interesantes, pero sobre lo último que dijiste en relación un poco como a las generaciones más jóvenes, ¿no? Y un poco como a toda esta época de la radiotransmisión digital, o sea, hay algo de esa pérdida de nostalgia que va, o sea, que es como, no sé, irresoluble, como justamente por ese cambio de los medios, ¿o no? Eso es como... Es la pregunta, ¿no? Te agradezco muchísimo y sí, no deja de fascinarme, sobre todo en lo que atañe a la estrechísima conexión de la nostalgia, menos desde el punto de vista que planteo yo aquí, con ciertos discursos políticos, ¿no? Que también están ganando terreno. Desde luego en Europa, desgraciadamente, lo sabemos bien en los últimos años y que entrañan de manera estructural esa idea de nostalgia, ¿no? La en fin, evocación de un pasado más o menos glorioso, o al menos tan glorioso como inexistente, ¿no? ¿Verdad? Que eso, y bueno, lo hemos conocido desgraciadamente en distintas latitudes en el siglo XX, pero bueno, sin ser demasiado pesimistas, hay muchos indicios, ¿no? Para ¿no? ese sentimiento siempre tan peligroso, ¿no? También en la creación artística de la nostalgia, ¿sí? Y claro, bueno, frente a un presente que parece que se nos desmorona, ¿no? O un futuro tan vaporoso, ¿verdad? Y tan carente, o así nos lo han hecho creer, ¿no? De certidumbres y de seguridades, pues la idea de un pasado donde las cosas funcionaban, ¿no? Esa idea sí prospera. Entonces, claro, la radio, que ya desde este primer paso, de este primer ensayo, y insistiré, soy consciente de la pesadez, por mi parte, pido disculpas, pero ¿no? La radio ante el micrófono, voz, erotismo, que podemos también hablar, la seducción, ¿verdad? Y sociedad de masas, ¿sí? Pues claro, la sociedad de masas, cuyo discurso, lo diré una vez más, va parejo, ¿no? Discurre paralelo la evolución de la sociedad de masas con la del propio medio radiofónico hasta estas etapas más recientes, ¿no? Digitales, más atomizadas, a las que te referías, ¿no? Donde son las grandes emisoras estatales, ¿no? ¿Qué tal? O las grandes corporaciones, ¿no? Que eso, el podcaster, ¿no? Todas esa, bueno, refleja también una evolución de nuestra propia sociedad, ¿no? Más atomizada, más diversa, acaso por eso también, y este es el punto al que intentaba llegar, más deseosa de esas grandes comunidades, ¿no? La idea del país, ¿no? De la nación que nos debería unir, pues no hablemos, ¿no? De la raza, ¿no? Bueno, esas cosas que, ya digo, algunos de manera muy peligrosa, pero me temo que muy consciente y malévola, intentan alimentar, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia. Y es verdad que, claro, la radio ha conseguido crear, ¿no?
por esa vía de la intimidad, esa extrañísima para mí, y lo digo sin ironía alguna, sensación de comunidad. ¿Sí? Una articulación política, ¿sí? Entre esos oyentes cuyas caras no se conocen, pero que comparten algo. Y de hecho comparten algo, esa es la hipótesis que lanzaba anteriormente, muy íntimo, ¿no? Que nos acompaña y que se proyecta, ya digo, casi en nuestra fisicalidad, ¿no? Timpánica. Bueno, también en la filosofía, ¿verdad?, de los últimos años, la idea de comunidad, ¿no?, de lo común. Sí, bueno, allá en Argentina sabéis mucho de esto, en el sentido de, ¿no?, grandes pensadores que están trabajando sobre estas cuestiones, ¿no?, cómo organizar lo común y cómo eso, transformarlo en lo político, ¿no?, y recobrar ciertos tipos de agencia, ¿no? Pienso sinceramente que el medio radiofónico nos permite pensar esto desde ángulos y perspectivas muy fértiles, ¿sí? Y ya digo, habría que acompañar ese recorrido, ¿no?, de la radio en este ya no momento líquido que decía Bauman, sino más bien ya gaseoso, ¿verdad? Y donde pues eso, cualquiera con su teléfono móvil puede convertirse en una estación de radio, ¿verdad? Pues con este momento de desarticulación de nuestras sociedades, en perfecto cumplimiento, voy a decirlo muy claramente, del programa ideológico neoliberal, ¿no?, que nos quiere atomizados, separados y solos. Y solos en este punto es sinónimo de asustados, evidentemente, ¿sí? Los recientes, en fin, episodios que nos han atravesado son muestra de ello, ¿no?, de estos discursos del terror, ¿no? Y se puede incluso entender la reacción política frente a la pandemia como un eco, ¿no?, de la que ya sufrimos después del 11S, ¿no?, ese miedo que todavía hoy nos hace prácticamente desnudarnos en los aeropuertos y atravesar este tipo de controles burocráticos de una finalidad hoy dudosa, pero que no han terminado y que ciertamente hoy en 2021 nos invitan, si es que no nos obligan, a imaginar si van a desaparecer muchos de estos controles que ahora, por mor de la sanidad pública y del bien común, seguimos atravesando, ¿no? En fin, hay, ya digo, tics, ¿verdad? O reflejos del 2001 que no han desaparecido hasta ahora y no hemos encontrado todavía un compromiso, creo que exigible a nuestros representantes políticos, también a nivel internacional, certero, decir, bueno, ¿cuándo se darán las circunstancias objetivas, si estamos apelando a la ciencia médica, para que desaparezca y volvamos, de hecho, a la normalidad, o ya que va a quedar tan transformada en el sentido también de disminución de las libertades que estamos viviendo, ¿sí? Creo que esto es perfectamente compatible, quede dicho, con esa consideración de lo común y, en fin, pues los esfuerzos colectivos que representan la vacunación. En España, debo decir, ha sido, ¿no?, modélica y ya digo, estamos, en fin, debemos estar orgullosos. Nos cuesta mucho a los españoles estar orgullosos de las cosas que hacemos, pero creo que esta sin duda debe ser un caso. Pero mantengamos también esa otra dimensión, digamos, decir, bueno, sí, pero que objetivamente, ya que esto no sucedió, insisto, con aquellas medidas, ¿no?, iniciadas o aparentemente fundamentadas en los terribles, por supuesto, atentados del 11 de septiembre del 2001, a ver ahora si esto ¿no?, evoluciona en un sentido distinto, ¿no? Como cabría desear, insisto. Entonces, ese sujeto solo, ese perfecto consumista o perfecto consumidor, si se prefiere, vale cualquiera de las expresiones, ¿no?, ¿no?, el tardo capitalismo, capitalismo o como cada uno prefiera denominarlo en su manifestación actual, sí, es, ya digo, solo y percibido como desconectado de cualquier comunidad, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente también la pandemia, soy muy consciente, y acaso esto, como decía, pueda ser un eco muy feliz para mí de este otro efecto contrario, ¿no? Foucault ya nos enseñaba que todo poder genera necesariamente un antipoder o un contrapoder, ¿no? Y bueno, pues también nos ha recordado que vivimos en comunidad, ¿no? Y supongo que también serán cercanos para todos vosotros esos ejercicios de solidaridad, ¿no?, de vecinos que ayudaban, ¿verdad?, en fin, pues las personas que tenían más dificultad, ¿no?, ancianos o en cualesquiera otras circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, depende, ¿no?, a ver con qué lectura somos capaces, como
colectividad, a un nivel ya global, de quedarnos, ¿no? De qué podemos aprender. Pero, en fin, los aprendizajes también estamos viendo en los últimos meses que se desvanecen muy, muy rápido y que la presión del capitalismo, esta tendencia competitiva, ¿verdad?, que también se manifiesta incluso, una profunda desgracia para mí, en lo académico, ¿verdad?, donde también eso, ¿no?, cada uno más separado de los demás. Claro, yo celebro mucho poder estar espiritualmente junto a todos vosotros, también telemáticamente, pero claro, los alumnos de universidad que están iniciando su experiencia académica en este contexto, pues esa proximidad de los cuerpos, ¿no?, a la que antes uno intentaba referirse, ¿no?, con la alusión a Guy Chopin, y esos cuerpos que se rozan y que supuran y que babean, todo eso, pues espero que en momentos importantes de la evolución, ¿no?, de cada uno de nosotros, puedan de nuevo eso, sudar juntos y compartirlo, y no atomizados con esta, ya digo, por otro lado, fantástica tecnología, pero como todas, igual que pasa con la radio, tan peligrosa. No sé si respondo del todo a la pregunta que se lanzaba, pero creo en todo caso la hipótesis es esa, ¿no?, que la tecnología radiofónica, el medio radiofónico, con todo lo que implica, es una plataforma para mí privilegiada desde la cual observar estos fenómenos. No sé si hay otra cuestión o si he terminado de responder a esa pregunta. Sí, gracias. O sea, sí, un poco la complejidad, ¿no? de eso. Sí, como ese fenómeno eso, tan complejo como es la radio, ¿no? Es también una maravilla para mí, sé que a veces sueno muy, muy ingenuo, pero cuántas cosas, ¿no?, se sintetizan en esa fórmula que es la radio, ¿sí? En términos tecnológicos, conceptuales, comunicativos, artísticos, sí, arte radiofónico, ¿no? Pues puede ser cosas tan distintas, ¿verdad? Eso también me parece, ¿no?, digno de observación, de examen. Hay una No sé si hay Hay alguna cuestión más. una tensión en este tema me llama la atención el título de la sociedad de masas, digamos, ¿no? O sea, y cómo estas expresiones que difundes habitualmente por la radio se vinculan con la sociedad de masas. Hay ahí, y cómo esto también de alguna manera se vincula con lo que hablábamos antes de educación, que en realidad no llegamos a hablar, pusimos el título y quedó ahí en el aire, ¿no? Me gustaría por ahí saber cómo vivís esta cuestión del alcance de estos trabajos, cómo estos de alguna manera se proyectan a una sociedad un poco más amplia que por ahí un núcleo de especialistas o de interesados que estamos en el tema, ¿no? Como en un medio que justamente está pensado y que está, digamos, transitado para la sociedad de masas, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia con esto? Me gustaría un poquito saber. Fantástica cuestión, amplísima y profundísima, Raúl, pero eso es, sí, hasta donde podamos llegar y eso, esperando cualquier otra interferencia, por usar el término Sí, radiofónico claro. por excelencia, porque desde luego, sí, para mí ha sido otro de los no vehículos conceptuales, argumentales, que me han permitido, ¿no?, elaborar esta indagación, en tanto que, claro, sí, ese pensador español, Ortega y Gasset, cuando habla de la rebelión de las masas y su, por otra parte, anticuada, vamos a reconocerlo también, pero definición del concepto de masa, o en particular del hombre masa, ¿no?, y reconociendo que todos somos hombre masa. Esto en relación muy específica, Raúl, con esto que planteabas de la comunidad de especialistas de arte radiofónico o de arte sonoro o de tantas cosas. Bueno, es verdad que tan tempranamente, ya digo, desde la década de los años 20 del siglo pasado, Ortega sí detecta esa nueva articulación de las sociedades occidentales contemporáneas para él, en virtud de las cuales, claro, el conocimiento se hace más específico. Es verdad que, pues claro, hace falta acumular mucha información. Esto no ha hecho sino, en fin, ampliarse o profundizarse en el siglo que nos separa de estas aportaciones. Entonces, claro, uno tiene que centrarse, ¿verdad? Y esto se ve muy claro en el ámbito de la ciencia, ¿no? Ámbitos de especialización cada vez más concretos, ¿no? Y en ese sentido, de nuevo, en fin, qué extraña resonancia, qué extraño eco, qué extraña coherencia con esa atomización neoliberal Claro. ¿no?, de que antes hablamos, y uno es, ¿no?, en medicina, es experto de no sé qué parte o no sé qué característica de no sé qué órgano, pero
puede llegar a ser casi un completo ignorante, ¿no? de ese conjunto, digamos, o de lo que está sucediendo a unos escasos centímetros en el mismo organismo, como en temas más cercanos a nosotros, pues, y uno en libros como este intenta combatir, quede claro esa actitud, pero claro, puede hacer esos papers absolutamente detallados, ¿no? Sobre una parcela científica de la creación artística, pero pues eso, un completo ignorante del cine o de la novela o de la poesía. Bueno, en fin, claro, ahí hay un modelo no solo epistemológico, sino también ético, ¿no? De cómo estar en el mundo, cómo relacionarnos con nuestros semejantes, muy determinado, y que no sé si debemos, también desde lo académico, alimentar o más bien contrapesar. Es decir, bueno, no, a lo mejor hay que rechazar la figura del especialista, sí, sí, y creo que estamos, si se me permite el paréntesis, en un campo del así llamado arte sonoro, muy propicio para esto, ¿no? Muy difícil de encorsetar, ¿no? Claro, para mí, y lo digo con toda sinceridad, la mera expresión especialista en arte sonoro es una contradicción. Sí, sí, sí. ¿No? El arte sonoro es pura diástole, es pura expansión, es una cosa que no ha dejado históricamente de acoger a todas las manifestaciones, a veces las más desheredadas, las que no encontraban cobijo en otros, ¿verdad?, departamentos académicos o en otras ¿no? instituciones. Bueno, pues ha sido por eso, ¿no? Pues poesía sonora, ¿no? La instalación, en fin, tanta, ¿no? La radio performance, tantas y tantas declinaciones, y las que, espero, ¿no? El paisaje sonoro al que hemos hablado, ¿no? La fonografía, en fin, todo eso ha sido bien acogido dentro de la modestia del arte sonoro. Quizás también por eso, o seguramente por eso, no tiene ninguna fortaleza, digamos, política, ¿no? Y seguimos siendo, pues eso, ¿no? Pequeños hermanos pobres, que vamos a decir, en otras disciplinas. Bueno, quizás haya un motivo para un cierto orgullo en eso, ¿no? Casi como escribían Deleuze y Guattari sobre una literatura menor, ¿no? Y cifraban ahí nada menos que la de Kafka y tal, ¿no? Con esas pretensiones, ¿no? Aparentemente, ¿no? Escasas y modestas, pero bueno, en fin, con otras repercusiones, sin querer comparar a ninguno de nuestros colegas con Kafka, al menos de momento, en lo que culturalmente pueda referirse. Bueno, cierro aquí ese paréntesis, pero ese cajón desastre del arte sonoro y su animosidad, ¿verdad?, así contraria al vicio de la especialización, puede ser una bandera de la que estemos orgullosos de sostener. Ahora bien, eso nos convierte a todos nosotros, ¿no? Espero que se siga el argumento, planteado, insisto, originalmente por José Ortega y Gasset, en hombres masa. Y lo vemos muy a menudo también, ¿no? Pues nosotros tenemos ahora ¿no? la erupción de un volcán, hemos tenido, no sé si no, en las Islas Canarias, en la isla de La Palma, ¿no? Provocando muchísimas desgracias. Pues claro, al final devenimos geólogos aprendices en cuestión de semanas, o más bien se manifiesta la absoluta ignorancia que los grandes expertos en otras disciplinas pueden tener en esa materia, ¿no? Bueno, porque es un grado de sofisticación el que cada ámbito de conocimiento ha generado, que claro, pues ser un experto en vulcanología implica muchas cosas que me exceden, por no hablar, en fin, de la comprensión con la que se nos presenta cotidianamente, eso, la economía, ¿no? Pues parece también una serie de arcanos que solamente unos pocos iniciados pueden desvelar y que obedecen unas lógicas. Bueno, es así como se ha configurado, esto también lo vislumbró antes que Ortega el propio Max Weber, ¿no? Así otro de los padres de la sociología moderna, ¿sí? Claro, conectemos esta línea argumental con la radio, ¿no? Que efectivamente no solo apela al hombre masa, es que más bien crea al hombre masa, ¿sí? Ese hombre masa, insisto, que somos todos hombre o mujer masa, individuo masa. Es verdad que aquí la retórica de los años 20, eso, cuando digo, y que se me disculpe, ¿no? Ese individuo masa, ¿no? Puede ser más preciso. Pero vamos, seguiré usando lo de hombre masa, aunque solo sea por homenajear al bueno de Ortega y Gasset, ¿no? También Elías Canetti, por supuesto, Masa y Poder es otro de los, en fin, inequívocos guías en esta exploración conceptual e histórica. Claro, ese hombre sin masa, que somos cada uno de nosotros, ¿no? En tantos y tantos sentidos, cada vez más de la realidad, ¿no? Pura masa, ¿no? Indistinguible ¿no? del siguiente, es también el hombre masa que genera el capitalismo, ¿no? Lejos de, esto sí que se intenta explorar en el libro,
a partir de, claro, Richard Sennett sería aquí ese sociólogo intelectual brillantísimo, también un gran músico, por cierto, ¿no? Cuando he estudiado bueno, desde la corrosión del carácter, ¿no? The Corrosion of Character, y luego craftsmanship, ¿no? La idea del oficio. Claro, ya no es igual el zapatero en la sociedad tradicional, posiblemente heredero de varias generaciones de zapateros, y de eso, que el hombre masa que acude a esas ciudades en los albores de la contemporaneidad, pero todavía hoy, y que es, insisto, perfectamente sustituible, ¿no? Son horas trabajo, ¿sí? Como es un tiempo masa el que vivimos, ¿sí? Distinto, esto sí que se habla en las últimas páginas del libro a partir de las obras de Esther Ferrer, ¿no? Y que nos recuerda las señales horarias de manera contundente. Claro, para no tantas generaciones, ¿no? Detrás de nosotros, evidentemente era distinto el otoño del invierno de la primavera. Las cosechas, los alimentos que uno podía consumir, la cantidad de horas de sol de que disponía, bueno, eran cuestiones fundamentales, pero también en un plano artístico. Había músicas que sonaban en primavera y que no tenían ningún sentido que sonasen, ¿no? Ahora, acaso sean los villancicos, lo único, pienso yo a veces, que nos puede, ¿no? asentarse así en el calendario, y no sabemos por cuánto tiempo esa cosa tan extraña y anacrónica de las Navidades nos va a seguir acompañando, ¿no? Por tantas circunstancias. Pero, claro, parte del desarrollo de la contemporaneidad y en su acompañamiento por parte de la sociedad de masas implica esa homogenización, ¿no? Las horas de trabajo son 8 horas de trabajo, y da igual cuando sean, si en verano, si tal, ¿no? Por horas tal, y da igual quién las haga, ¿no? Es el hombre masa como fuerza laboral. Es también ese hombre masa, insisto, al que apela la radio, o el que crea la radio. Esa es también una de las hipótesis. Un gran pensador español, fallecido hace unos pocos años, Agustín García Calvo, él no hablaba, ¿no? Para referirse a medios como la radio, medios de comunicación de masas, sino medios de formación de masas, ¿no? Son los propios medios los que no es como una especie de profecía autocumplida, ¿verdad? O algo de ese estilo. Claro, la relación, no podemos ya ocultarlo, ¿no? Más en esta argumentación, y por supuesto ocupa páginas destacadas y tristes del libro, la relación del medio radiofónico, de la radio, con el auge del fascismo, ¿no? El uso que Goebbels, ¿no? le da, ministro de la propaganda nazi, como se sabe, ese unir a las familias, ¿no? En torno a esos partes informativos, ¿no? Partes de guerra, y a esto nos llevaría, espero que se siga el hilo, a veces soy consciente un poco difuso y amplio, pero creedme, el arte es cuestión de fe, uno no pierde el norte. Claro, entre manipulación y educación seguimos manteniendo, igual que hace un siglo, un hilo muy fino. Ese es, ¿no? Desde dónde y cómo se escogen los programas académicos, ¿verdad? Claro. O cómo queremos regir nuestras relaciones con esos otros semejantes que, bueno, ya digo, están al otro lado de ese proceso formativo, ¿no? Sí, manipulación. Chan, vale. Sí, creo que es un tema también cada vez más vigente, ¿no? Y donde, en fin, me parece incluso revelador que no haya, ¿no? foros establecidos para esto, puesto que yo, al menos, ya digo, muy próximo, desde luego, vamos, no solo a la docencia, sino al amor por las aulas. Soy hijo y nieto también de maestros de escuela, pero creo que es algo que muy seriamente nos debemos, en una sociedad, se conecta con lo anterior, ¿no? Tan heterogénea, ¿no? Y cada vez más heterogénea, ¿no? Y más atomizada, claro, la decisión de cuáles son esos valores, ¿no? que queremos transmitir a esas comunidades, particularmente, por supuesto, en el contexto de la educación pública, que creo que es la batalla, ¿no? de nuestro tiempo, en fin, más que nunca, ¿no? Por todas las razones que venimos mencionando, y donde, ya digo, esto sí que hay que pensarlo y que se me entienda bien, ¿eh? No estoy ni mucho menos estableciendo una equivalencia entre educación y manipulación. No. Pero efectivamente hace falta una conciencia muy profunda de lo que estamos haciendo para que efectivamente no se dé esa superposición o esa coincidencia perfecta, y estemos, ¿no? realizando cosas de las que nos podamos arrepentir en muy poco tiempo, ¿no? Tal y como avanza la historia de Rápido. Sí. No sé si se entiende mucho el argumento, pero creo que Sí, perfectamente. Sí. creo que es ahí donde, y la responsabilidad, insisto, de este medio tan poderoso como es la radio,
y que nos debe generar sospecha. Y eso lo digo con total, y espero que esto sea, en fin, que se comprenda que es perfectamente compatible, yo así lo vivo, con mi amor profundo por el medio radiofónico, igual que acabo de ser mi amor por la educación y vamos, y mi compromiso vital, y que le tiene una de estas horas tan felices para mí conectado con todos vosotros, ¿no? Ese esfuerzo. Pero ya digo, consciente de, en fin, la duda constante acerca de para quién está uno trabajando, digamos, o al servicio de quién, ¿no? Ese discurso, y si no estamos, ya digo, siendo más que otra cosa, esas voces, ¿no? La imagen también del muñeco de ventrílocuo, digamos, ¿no? Y son, ¿no? discursos los que estamos haciendo que vienen de lugares que, si los analizamos con cierto rigor y profundidad, no son ni lo que parecen ni lo que nos gustaría que fuesen. Interesantísimo, todo da para muchísimo, pero bueno, me callo y dejo lugar a preguntas y cuestiones que seguramente haya montones por ahí. Bueno, Miguel, ante todo, buenas noches. Muy interesante, o sea, un montón de información, ¿no? Yo, como vos, soy también amante de la radio a un nivel muy sentimental. De hecho, ayer cumplía años en un programa que escucho actualmente, ¿no? Y pasa eso, que es un aniversario del programa, y mandás un mensaje íntimo y público, ¿no? Creo que es interesante eso que contabas de la radio. Tiene ese poder de sentir que te está hablando a vos, pero no podés evitar de decir, pero actualmente es un medio de masas, ¿no? Tiene ese, sí, como esa, ese cuentito que te da la voz, pero a todo. Entonces, como de alguna manera lo querés, pero a la vez sabés que hay una manipulación, ¿no? A mí, yo también de lo que te escuchaba, creo que estamos en una época atomizada, pero por otro lado, creo que también en un momento mencionaste el tema del podcasting, ¿no? Que es como un nieto de la radio, ponele, que va tomando sus características. Y una de las características que yo veo que se vincula con esta atomización que existe hoy en día, que yo no la veo tanto como aislamiento, sino como pequeña. Creo que estamos en una época del nicho, ¿no? La radio es un medio de masas, ¿no? Entonces alguien tenía el prime time de una radio y le hablaba a millones de personas, y millones de personas escuchaban esas pocas radios, ¿no? Que, bueno, después, yo estoy en Buenos Aires, ¿no? Particularmente acá tenemos un problema con las radios piratadas que... Me consta. Sí, sí. Pero creo que está bien interesante, y no sé si concuerdo tanto con eso de que todos nos llevamos a que esta atomización sea tan fuerte como para llevarnos a esa... ¡Upa! Casi rompe el teléfono, pero no importa. Bueno, un acto fallido, estamos hablando, ya rebelarse contra esas emisoras y tal, pero bueno, el mate sigue intacto, eso me tranquiliza. Sí. No, pero digo que me parece también particular esta época en la que, lo que vos decís, cada uno puede ser su propia emisora. Yo particularmente me cansé de intentar en la radio y me hice mi propio podcast, que es El Inodoro de Cristal, que es un podcast de compositores de jazz argentino, ¿no? Entonces, creo que estamos en una época en la que esa magia de la radio la podemos tomar como nuestra y generar estas pequeñas comunidades. Yo creo que es una época de nichos, y que el podcast, como nieto de la radio, representa el nicho, ¿no? Yo a veces me decían, ¿qué es un podcast? Y un podcast es algo más parecido a una sección dentro de un programa de radio, ¿no? En el que viene una persona y habla puntualmente de esto, ¿no? Entonces, cada martes a las 11 viene Carlos y habla de esto, ¿no? Entonces hoy en día a eso se llama podcast, y esa persona lo sube por episodios, ¿no? Parece como interesante toda esta traducción de lo que fue el idioma radiofónico ahora al podcast. Me llama a la reflexión eso.
Qué bueno, no, comparto, sí. Primero de todo, y confiando de verdad que sobreviva, perdón, el teléfono móvil, que sí, nuestro vínculo, casi nuestro cordón umbilical, ¿verdad? Con esas comunidades, ya no son átomos, sino electrones, casi lo que ahí constituyen. Y espero también, Gonzalo, recibir un enlace de ese podcast, ¿no? Eso vaya por delante para establecer eso, sí. Vamos, disfrutaré mucho de su escucha. Y efectivamente, ¿no? Lo que planteas es, ya digo, más allá, quiero pensarlo así, de un ejercicio, especulación sobre lo radiofónico, o peor todavía sobre el arte radiofónico, bueno, a pensarnos y dentro de la sociedad. Ciertamente lo que comentas, ¿no? Esa idea de nicho también tiene, ¿no? Como seguro sabemos, ¿no? Todos aquí, esa plasmación en la economía, ¿no? La economía de la larga cola, ¿no? Long tail economy, donde efectivamente ese mainstream, ¿no? Que antes era el centro de la campana de Gauss, ¿no? De las distribuciones, claro, ahora ese mainstream no es tanto mainstream, ¿no? En el ámbito musical es muy, muy evidente, ¿no? Claro, figuras, qué sé yo, como Madonna o Michael Jackson, ¿no? Que en su momento, qué sé yo, hasta mi abuela podía conocer, claro, ahora, ¿no? Es más bien, ¿no? Los extremos de esa larga cola, ¿verdad? Y esa superficie de la larga cola es mayor que la del mainstream, es su apogeo. No sé si con esta cámara funciona la metáfora, pero sí, long tail theory, ¿no? Quien esté interesado son teorías, ¿no? Económicas, que también, por supuesto, en ámbito de mercados culturales son muy, muy importantes, ¿no? Y es verdad que sumando a todos los aficionados al death metal noruego, ¿no? Una cosa así tal, y más el nicho de los chalados que estamos de la radio performance, más no sé cuánto, al final es más gente que la que está escuchando a, pongamos aquí cualquier nombre de gran éxito, posiblemente estadounidense, ¿verdad? Y todo, ¿no? Sumando todo eso, hay más mercado y se mueve más dinero, ¿no? Eso, desde luego, describe muy bien a nuestra sociedad, sí. Cambia flujos económicos, también permite que, bueno, pues eso, haya una economía en según qué ámbitos, ¿no? Jazz electrónico con influencia afrocubana, ¿no? Ya con eso tal, y hay comunidades, ¿sí? Pero creo que también se puede poner esto en, ¿no? En superposición con la idea mencionada anteriormente del paradigma de la especialización. Cada vez, ¿no? Incluso definías casi en estos términos el podcast, ¿no? También decir, no, es que efectivamente puedo crear mi podcast sobre, efectivamente, ¿no? Tal periodo de Miles, ¿no? De tal, y sus colaboraciones en su ambiente, tal, o a partir de, bueno, no sé si me explico, ¿no? Cualquier fantástico, pero hay una dimensión política de todo esto. Es verdad que, bueno, es una vía de profundizar en el conocimiento, eso no lo negaremos, ¿no? Y alcanzar, pero claro, esa idea de crear comunidad, ¿no? Trascender esas conexiones y buscar, claro, lejos del mainstream, ¿no? Que hemos entendido, claro, que es una definición puramente comercial. Quiero decir, si lo que nos une a todos es, en fin, que conozcamos a Madonna o a Michael Jackson, no sé si es el tipo de vínculos o la profundidad de los vínculos que quiero tener con mis semejantes, ¿no? Pero ciertamente, y dando testimonio de que otro tipo de vínculos, desde luego los que implicaba la religión, ¿no? Podía ser una, ¿no? Identidad espiritual, digamos, que unía, sí, claro, esto sí, la propia nación, digamos, ¿no? En fin, no sé cómo sentís cada uno de vosotros, pero, en fin, pues tiendo uno a pensar que ser argentino no significa lo mismo ahora que hace 20 años, ¿no? En tantos sentidos, y que acaso sea más problemático. En fin, el contexto plurinacional, ¿no? del Estado español a nosotros nos prepara especialmente para esto, ¿no? No está nada claro, y algunos celebramos que no esté nada claro ser español, en los mismos términos que celebramos que no esté nada claro lo que es el arte sonoro, ¿no? Una cosa todavía por definir, ¿no? Igual que no está claro lo que es ser un hombre o ser una mujer, ¿no? Eso es también, ¿no? Creo que también define bastante, ¿no? Espero que se me entienda, ¿no? Con estas expresiones, pues, cuestiones. Desde luego está claro que no es lo mismo que hace 10 años ni que hace 5, si me logras, y esto es algo feliz, ¿no? Ese desdibujamiento, ¿no? Esta idea de también políticas identitarias, pero también debemos constatar la fragilidad ontológica en la que esto nos ubica, ¿no? Claro. Si decir que yo soy español o argentino no es mucho decir. Si decir que me puedo identificar como hombre tampoco, o como mujer, no es mucho, o como cualquier cosa entre medias o más allá, no es mucho decir. Claro, es previsible que sintamos esa, insisto, fragilidad. Bueno, entonces,
qué soy o quién soy, ¿no? Es también, y es ahí donde creo que se puede entender ese refugiarse en discursos fáciles como los que, ¿no?, desde cierta, ¿no?, extrema derecha, cierto populismo en sentido general se nos proporciona. No, no, yo te lo dejo muy claro lo que es ser un hombre o lo que es ser, para nosotros aquí, ¿no?, ser un buen español, efectivamente, sí, claro. Sí, ser un buen hombre, conviene, ¿no?, añadirlo de buen, ¿no? Buen hombre, buen español, sí, un buen músico, todavía hay gente que nos ¿no?, previene acerca de lo que es un buen músico y un mal músico. Claro, y esas tentaciones existen, ¿no? Existen efectivamente como esa fantasía, ¿no?, de que algo nos une a todos los que están escuchando la radio junto a nosotros, ¿no? Ese extraño sentimiento de comunidad, ¿no?, del que tú hablabas también al principio. Claro, sí. Fantástico. Y ahí estaría también el elemento erótico al que me refería, ¿no? Voz, erotismo y sociedad de masas, seductor, pero muy peligroso, ¿no? ¿Qué tipo de comunidad es esa? Claro, mi respuesta inmediata es la que queramos que sea, ¿no? Claro, ¿qué tipo de relaciones queremos establecer entre los oyentes, ¿no?, o los co-oyentes, ¿no?, que estamos compartiendo? Creo que ahí es donde debemos trabajar, ¿no? Si efectivamente esa política, si se quiere, del nicho, ¿no?, esa perspectiva del nicho tiene un propósito excluyente, no, es que si no te interesa esta parte, tú aquí no eres bienvenido, ¿no? Que también puede ser un mensaje que, a veces involuntariamente estemos transmitiendo, ¿sí? Pero creo que vale la pena esforzarse y pensar, eso me refería, ¿no? Educación, manipulación, claro, la educación, claro, educación inclusiva, pues me parece, ¿no? Si arte, ¿no?, si antes hablaba de, ¿no?, de ese oxímoron, de esa contradicción, ¿no?, entre, ¿no?, arte sonoro como algo cerrado y especialista, pues más bien al contrario, educación inclusiva me parece una redundancia, ¿no? Si lo otro me parece una contradicción, esto me parece una... La educación es que es inclusiva, ¿no? Es incorporar y crear un sentimiento, eso, de comunidad, ¿no?, de comunidad, ¿sí? Con todos los problemas que esto implica, porque es que, gran noticia, es muy difícil convivir, ¿no?, y tal, y relacionarnos, y en fin, entre, sí, y buscar no tanto lo que tenemos de diferente, que creo que ha sido particularmente de las izquierdas un error, ¿no?, epistemológico en las últimas décadas, sino más bien buscar lo que podamos tener de común, sin apelar, insisto, a esas soluciones fáciles, metafísicas y en esa medida mentirosas, digamos, ¿no?, de españoles o tal, son cosas de, yo es que no sé lo que usted se refiere, conozco, bueno, tantas formas de ser español, tal, o de ser mujer o de ser hombre, como personas uno se ha ido encontrando por la vida, en España y más allá, ¿verdad? Y esa dimensión, no sé si me explico bien, ¿no?, pero inclusiva, ¿no? Y creo que ese es el esfuerzo que debemos hacer, y creo que la radio puede, ¿no?, acoger, sí, y desmarcarse de ese embrujo radiofónico, de esa seducción, ¿verdad?, de ese encanto, tiene tanto que ver con la voz, ¿no?, el canto y el encanto, ¿no?, en el sentido más de hechicería, ¿no?, de este término, y despojarse de ese misticismo, y con un, vamos, partiendo de un materialismo, por si no queda claro en mi argumentación, ver esa política que, insisto, tiene mucho que ver con los cuerpos, ¿sí?, esos cuerpos que nos incomodan y que huelen, ¿verdad?, y que sí, y que, en fin, y que ahora no estamos dejando entrar en nuestras casas, ¿no?, a través de este medio, tal, ni se puede expulsar, ¿no?, cuando ya empieza a ser molesto, más difícil que darle aquí al botón rojo cuando corresponda y demás, ¿sí? Pero bueno, ese es el precio de otro tipo de convivencia que tenemos que reconocer otros medios no permiten. Y creo que tener eso como punto de referencia es importante. Y desde la radio, no hablemos ya de la radio de titularidad pública, sí, eso, la paradoja, y creo que también hacías una referencia, bueno, que me gustaría mucho, en fin, ¿no?, en vuestro contexto bonaerense y porteño, a veces, paradójicamente, se percibe más claramente esa responsabilidad de generar comunidad en las radios piratas que en ciertas radios estatales, financiadas con el esfuerzo y los impuestos de todos los ciudadanos, ¿no? Lo cual para mí es, en fin, por mucha simpatía, evidentemente, que me despierten esas radios piratas, pero decir, bueno, claro, creo que pagamos impuestos, entre otras cosas, también para eso, ¿no? Para que no solo creemos comunidades, sino que, sobre todo, estiremos, ¿no?, torsionemos el sentido de comunidad para hacerlo lo más amplio posible. Bueno, acá en Argentina se generó un periodo, un proceso de vaciamiento de las radios mediante la pauta. O sea, lo que hacen las radios es dejan de apostar al negocio de la radio, ¿no?, y se quedan con la pauta del gobierno. Y si la pauta del gobierno les
les alcanza para poner una máquina a pasar música, echan a todo el mundo, hacen de la radio, que era contenido, de comunidad y demás, un parlante que emite música, en este caso en Buenos Aires, particularmente música de los 80 repetida de otra radio, ¿no? Es como para llorar. Qué casualidad, ¿verdad? Esa década que ya en perspectiva podemos ver, es decir, Margaret Thatcher, ¿no? Malvina, estuvisteis cerca, ¿no? Ronald Reagan, ¿no? El apogeo, ¿no? Qué casualidad, hemos evocado a Madonna, hemos evocado a Michael Jackson, ¿no? Como epítomes de esos años 80. Qué casualidad, ¿verdad? Que sea esa música. M80 tenemos aquí también. Claro, ¿no? Mi aproximación a la nostalgia radiofónica ¿no? Cristaliza de manera... Sí. Es particular eso, porque claro, la radio y el Estado, ¿no? En esta situación actual de Argentina y particularmente de Buenos Aires que conozco, es como que se convirtió en algo paradójico, digamos, el Estado poniendo plata para que haya en el éter música, pero en un sentido conformista a un nivel brutal. Total, y si entiendo bien, además apelabas a otra de las cuestiones, en fin, claro, sí que se abren, es que la radio, ¿no? Ya digo, es un caso de estudio que abre muchas reflexiones, ¿no? Sobre lo económico, lo político, ciertamente, ¿no? La idea del algoritmo, ¿no? Cuando hemos hablado, sí, claro, a mí me ha tocado, claro, en estos años vivir, ¿no? En este contexto, digamos, profesional, odio la palabra, ¿no? De Radio Nacional de España, Radio Clásica, claro, el temor, ¿no? De tantos colegas acerca claro, del algoritmo en el sentido de eso, llegará, vamos a decirlo claramente, a sustituir Spotify, ¿no? Y digo, joder, claro, yo más bien, claro, tiendo a verlo de una manera de decir, bueno, realmente el día en que, ¿no? Pueda un programa como este que acabo de mencionar o cualquier otro que pueda venir sustituir a esos, para mí, maestros de la radiofonía que podían claro, yuxtaponer en las audiciones, y hablo de mi propia biografía, pues un motete de Johannes Ockeghem del siglo XIV con una pieza de Ligeti, con algo de rock industrial. Claro, yo hasta donde sé, el algoritmo todavía está muy lejos de aquello, ¿no? Efectivamente, y ya digo, ¿no? Si yo algún día veo que eso lo consigue el algoritmo, os prometo aquí públicamente que dejo la radio y todo aquello, ¿no? Pero claro, para mí la radio es justo lo otro, ¿no? Sí. Eso, lo imprevisible, lo que cruza fronteras preestablecidas, ¿sí? Lo que pues, puede poner en relación, dentro de este modesto ámbito que uno trae aquí, el arte conceptual vienés con la fisicalidad, ¿no? De gente pues, que en muchos casos literalmente ni se hablaba entre sí como artistas cuando habían coincidido, y tal, decir, bueno, esa idea, ¿no? de buscar casi lo contrario al nicho o el puente entre los nichos, no sé cómo expresarlo de esta manera, ¿no? Esas fricciones, ¿no? No en un sentido pacífico y tal, ¿no? Si decir, no, más bien creo que nos toca, y más desde esta responsabilidad de lo público, eso, elevar, un sentido, si se quiere, marxista, ¿no? La contradicción, la tensión, ¿no? Y decir, bueno, es esa tensión la que nos permite, pues eso, avanzar en algún sentido y resolverla, o por lo menos pensar con más claridad, lejos de presentar un retrato, ¿no? Y cada programa radiofónico puede serlo, eso, benévolo, pacífico, consonante, casi en un sentido musical, ¿no? Aquí sería bonito retomar esa idea de Adorno, de Theodor Adorno, otro de los protagonistas también de este ensayo, no podía ser de otra manera, ¿no? Sus tempranas reflexiones sobre el medio radiofónico son también muy, muy valiosas para mí y creo que vigentes. Claro, la disonancia, no en un sentido estrictamente musical ni tampoco físico-acústico, sino en ese desgarro, ¿no? En ese desgarro que claro, impide pues ese otro paradigma capitalista que es la celebración de lo existente, ¿no? Que es también esa, ¿no? Con esa pretensión bueno, totalitaria, ¿no? Ya digo, hay programas de radio como de televisión en los que te sumerges y parece que ese es el conjunto de la realidad, que no dejan, ¿no? Con ese paradigma también de la especialización, ¿no? Si usted escucha y conoce estas referencias, sabrá de esto. Bueno, yo más bien, de verdad, que ¿no? Eso me preocupa mucho, me suena más a, en fin, ciertos sacerdotes que uno ha conocido y que, ¿no? Relatos clausurados, ¿no? A mí más bien, claro, lo que pienso que puede hacer la radio, ¿no? Justo además ese fluir de la radio, espero no sonar demasiado analógico, en contraposición al podcast, ¿no? Digamos, ¿no? Bajo demanda, digamos, ¿no? En terrible también anglicismo, soy consciente, ¿no? Pero claro, ese fluir que dice, bueno, pues eso, mi programa favorito, sea de la temática que sea, y a poco que te despistes, el programa siguiente te abre un universo totalmente distinto,
¿no? Al que uno podía... Bueno, pues de nuevo, ¿no? Este paradigma de la libertad, en el sentido más neoliberal posible, ¿no? De a la carta, ¿no? Cada uno escoge lo que escucha en cada momento. Yo muchas veces pienso, ¿no? Atendiendo, si me permite la referencia a mi propia biografía, un programa, claro, ya extinto, evidentemente, ¿no? De nuestro segundo programa, nuestro segundo canal de televisión, ¿no? Claro, en mi contexto familiar, es tanto como decir socioeconómico, como, pues eso, trasnochando un niño podía llegar a ver películas de cine expresionista alemán, ¿no? Al que yo no hubiese tenido, creedme, ningún acceso en mi vida, ¿no? Mi destino, digamos, socioeconómico, es tanto como sociocultural, estaba muy alejado, creedme, de todo eso, y era la televisión pública la que, por sorpresa, a través de casi por traición, me pone frente a esas maravillas que, bueno, pues transforman mi sensibilidad o cambian, ¿no? El reparto de lo sensible o amplían esos horizontes. Y de la radio puedo decir de verdad lo mismo, ¿no? Decir, chico, yo esto no sabía que existía. Era, claro, esa idea de que nos hace más libres poder tener una lista de podcasts, pero claro, somos nosotros los que decidimos y claro, ya proyectando nuestros deseos, nuestras aspiraciones, ¿no? Lo peor de nuestro ego, digamos, ahí en eso, ¿no? Entonces, claro, eliminar ese resquicio de la sorpresa, de la grieta, claro, creo que son riesgos grandes y peligrosos. Perdona, te interrumpía, discúlpame, Gonzalo. Sí, no, me hiciste acordar a cuando uno se vuelve de una manera familiar o fanático de una emisora. Ya, en mi caso fue Rock and Pop acá. Y es como que te pasaba eso, lo que comentaba recién, que escuchabas un programa y quizás se te pasó y te escuchás el programa que sigue y te familiarizás con el conductor y te dio algo que no esperabas, pero que te lo dio. Es algo que también estuve escuchando sobre hoy en día el logaritmo y todas estas cosas, que de una manera se pierde el contenido disruptivo. Eso o sea, entonces todo está medido y demás, pero a la vez falta de sorpresa y... Claro. Antes había programas que se hacían porque el tipo pensaba que estaba bueno, que iba a ser... No sabía que iba a pasar, pero lo hacía, ¿no? Y en el que lo recibía... Acto fallido, aquí hay algo ya que no sé, sin ninguna apelación a la tradición psicoanalítica argentina, yo creo que aquí sí está, es un... claro. Algo nos quiere decir eso. Eso es, sí, ese inconsciente. No, pero yo iba a eso. Al tema de que de alguna manera te genera una comunidad. A mí eso. Sí, Rock and Pop, particularmente yo me considero rock and popero. Y es algo que lo lleva. Bueno, ahí está, claro, esa capacidad de crear, ¿no? A través de la radio, vectores identitarios, ¿no? Muy fuertes, ¿no? Un hermanamiento con esta figura, además eso, sin rostro, ¿no? Del locutor, esa cosa, ¿no? Donde uno puede proyectar, ¿no? Que no haya un rostro me parece que es importante. Sí, ¿no? Uno puede, ¿no? Proyectar, sí, todas sus tantas cosas, se arruina, sí. Nosotros, en fin, hemos perdido, ¿no? Nos ha costado resistirnos para que no aparezca nuestra cara en los podcasts, porque eso, en un caso como el presente, creo que es evidente, solo puede disminuir, ¿no? La experiencia radiofónica, efectivamente, y recortar su potencial, ¿verdad? Pero sí, concuerdo totalmente con lo que comentas y ya digo, ¿no? Esa posibilidad de desbordamiento, ¿no? Y dejar, pues ya digo, sobre todo desde un pensamiento que se pueda aproximar a la izquierda, lo que quiero que esto represente, o en el sentido del progresismo más básico, ese espacio de la utopía, ¿no? Otra palabra que ha quedado muy desprestigiada, pero sí, también utopía, ¿no? Esa ausencia de lugar, ¿no? Ese topos tan primitivo como, bueno, pues lo que ahora no tiene cabida en las parrillas, ¿no? Entonces, claro, siempre tener por hipótesis esa idea de qué podría, ¿no? Sonar, qué podía, ¿no? Qué es lo que no estoy escuchando o aquello que no tiene nicho, ¿no? Creo que es un momento y creo que, claro, el arte sonoro en esa indefinición puede tantear, ¿no? Esos registros, ¿no? Lo inaudible, ¿no? Todavía lo inaudito en un sentido propio, ¿no? Etimológico, sí, efectivamente. Claro, sí, o lo que puede generar ¿no? esa comunidad. Claro, los datos que proporcionamos cada uno de nosotros con cada uno de nuestros visionados, no vamos a mencionar aquí esas plataformas, ¿no? Globales, ¿no? Claro, y al final
eso es conocido, ¿no? Son los encargos que se hacen, es, ¿no? Lo que está teniendo más éxito tiene que ver con este elemento tal, ¿no? No sé qué porcentaje de ¿no? televidentes desconecta tal, pues evitemos este tipo de tramas, ¿no? En este capítulo ha crecido tal, pues la siguiente la vamos a hacer. ¡Wow, Dios mío! Claro, si vinculamos esto, ¿no? Ese paradigma de la educación, o qué sé yo, es que hasta la alimentación, ¿no? Si solo nos alimentásemos, ¿no? De aquello, claro, esto sería fisiológicamente, teniendo yo muy pocos conocimientos, quede claro, de ese ámbito, pero a priori me parece, y la educación lo mismo, claro, la educación debe ser una disonancia. Aquí hay incluso una resonancia bonita con la idea de disonancia cognitiva. Claro, esto nuevo tiene que causar un roce, una fricción, un chirriar con lo que sabemos, ¿no? Cualquier aprendizaje tiene algo de eso, de desmontar lo que ya sabíamos. ¡Ah, caramba! Yo pensaba que las matemáticas eran esto y son también esto, o que los números eran esto y tal, o que la sintaxis podía ser esto y tal. Claro, el arte, ¿no? La poesía no es, ¿no? Mi comprensión no es sino una reinvención del lenguaje constante. Ah, yo pensaba que el lenguaje era esto y después de leer este poema, ahora el lenguaje es esto, ¿no? Yo es también lo que le pido a la música, a cualquier música, ¿no? Para mí, ¿no? Antes de ciertas audiciones la música era esto y después de ellas es una cosa un poco más grande, más ancha, ¿no? más dilatada. Nos quedan unos 10 minutitos más o menos. Me gustaría saber si hay otra pregunta, un Por comentario favor, más. disculpad que a veces me No, entusiasmo, no, no, hablo mucho, no, perfecto. No, no, mucho más interesante lo que decís vosotros. no, Lo no, al digo sin contrario. retórica, lo digo sin retórica. No, yo agradezco mucho las intervenciones. Ánimo pues, ánimo pues. Paula. No, yo te quería preguntar, bueno, ya todos te agradecieron, ya pasamos a otra instancia, ¿no? Soy yo el que está agradecido. Sí, si habías visto videos de las demoliciones de antenas de las radios, porque yo estuve como fanatizada en YouTube juntando esos videos y me parece increíble, es algo que no puedo entender bien de dónde viene ni por qué, si hay un tema político o no político, o sea, ¿qué ventaja tiene, digamos, demoler una antena de, no sé, 100 metros, no sé cuánto hay antenas que son enormes de grandes y simplemente las explotan, ¿no? Y me pareció que ahí había algo que yo de ahí que no entendía, que tenía que saber más de ese tema, porque me pareció como la imagen me pareció como demasiado. O sea, si es tan inocua la radio, ¿por qué montar un dispositivo explosivo, ¿no? Un dispositivo tan militar, que de hecho es donde viene la radio, ¿no? O la tecnología militar que usó las radiofrecuencias para eso, ¿no? Si ya es supuestamente como obsoleto, ¿quién se querría enroscar en hacer eso? Bueno, no sé, por el resto no sé si te agradezco muchísimo y es algo, sinceramente, sobre lo que no había reflexionado y vamos, dame ya por aficionado a esos ¿no? vídeos de YouTube y vamos, pero ¿no? compartir enlaces y sí, ¿no? También como casi termómetro, ¿no? Diré yo, psicoanálisis, ¿no? De cierta ¿no? contemporaneidad, ¿no? A veces, sí, claro, como ASMR, ¿no? Gente, sí, hay. Y desde luego, claro, sí que me invita a pensar, por un lado, ¿no? Y hablando, justo como anunciaba antes, claro, después de este primer volumen estoy ahora en la redacción del segundo, donde en principio, ¿no? Por lo que hemos comentado antes, ¿no? Más allá de esa membrana del micrófono, hablamos de los electrones, de esas manifestaciones artísticas a priori desmaterializadas, pero que efectivamente parten también, ¿no? de soportes físicos en fin, tan presentes y tan contundentes como esas antenas a las que te referías, ¿no? También eso creo que habla de una cierta ilusión, ¿no? contemporánea, esa cuestión, ¿no? de esa virtualidad, y donde al final, y creo que en los últimos años estamos teniendo una creciente conciencia sobre esto, claro, ¿no? Esos bancos de memoria, ¿no? donde ubicamos, ¿no? en la nube y tal, claro, eso al final son plantas eléctricas, normalmente, como sabéis, ¿no? en ultramar, ¿no? y consumiendo una electricidad que cada vez va a ser, ¿no? lo estamos viviendo desde luego, bueno, una materia más ¿no? de lujo, y efectivamente, sí, no podían faltar esos nombres Amazon en los comentarios, sí, y eso no tiene, en ese sentido, nada de virtual, ¿no? Digamos que eso, pues tiene eso, un mantenimiento físico, una cosa casi grotesca, ¿no? ¿no? En el sentido gargantuesco de sus proporciones y tal, y ya digo, solamente
con esas maniobras de ocultación, efectivamente, para que eso en nuestra conciencia desaparezca, ¿no? En fin, nos permite mucho reflexionar acerca, ¿no?, de manipulación, ¿no?, alienación en el sentido más clásico, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que está aquí, ¿no?, por debajo, ¿no? Esa infraestructura que permite que todo esto fluya, ¿no?, estas comunicaciones nuestras ahora a través del Zoom. Y con la radio pasa algo parecido, ¿no? Yo mismo, ¿no?, intentaba explicar en términos de virtualidad, pero claro, en cuanto te pones a investigar sobre esto, no, claro, estos son esos enormes dispositivos industriales, costosísimos por lo demás, ¿no? Hablamos también de satélites, ¿no? Hablamos de, claro, la dimensión, ¿no?, el análisis político del trabajo de un artista como Bill Fontana, pues claro, pionero en la transmisión intercontinental, ¿no? Hablamos, ¿no?, de un paisaje sonoro grabado, ¿no?, Ohrbrücke, que llama él, ¿no?, Sound Bridge, ¿no?, un puente sonoro, y es el puente ¿no?, en San Francisco, suena, ¿no?, igual que la plaza del Dom, vamos, igual, me refiero, se traslada a través de altavoces a la plaza del Dom y viceversa, es decir, un intercambio de paisajes sonoros, ¿no? Tú estás en Colonia y estás escuchando en la plaza del Dom de la Catedral de Colonia, estás escuchando lo que simultáneamente, ese es el gran logro científico, artístico, técnico, ya no sabe uno qué adjetivo poner, ¿no?, y viceversa, en San Francisco escuchas, bueno, ¿qué está uno como artista celebrando ahí? ¿Qué tipo de globalización? Otra obra, en fin, otro, ¿no?, proceso. Bill Fontana lleva haciendo la misma obra desde los años 80, ¿no? Y claro, rentabilizándola, ¿no? Siempre, claro, eso, el valor es artístico, el valor es tecnológico, claro, políticamente, ¿qué representa todo esto? ¿Sí? Para mí, en las antípodas de, sin salir de Estados Unidos, para que no parezca esto, alguien para mí tan admirable como Alvin Lucier, quien efectivamente, ¿no?, en obras como Spherix, pues eso, intenta con unas antenas construidas de manera muy rupestre, ¿verdad? Una cosa muy materiales domésticos, de muy baja tecnología, ¿no? ¿No?, sobre los cuales el alumno de Alvin Lucier, Nicholas Collins, nos ha enseñado tanto, ¿no?, en sus libros sobre hackeo de hardware, consigue efectivamente interferir no ya solo ¿no?, emisiones radiofónicas, sino fenómenos atmosféricos. Bueno, creo que eso justo, esa ampliación de lo radiofónico, esa relación con lo natural, ¿no?, en un sentido intangible, está para mí en las antípodas, insisto, estético-políticas, espero que esto se entienda bien, de otros planteamientos artísticos, ¿no?, como ahora estoy analizando, ¿no? Igual que las comprensiones del lenguaje que maneja un Klaus Schenning se oponen, ¿no?, en esa desmaterialización, eso está en el primer libro, ¿no?, de ese Henri Chopin, ¿no?, ese otro lenguaje que no tiene nada que ver con el estructuralismo, sino que tiene que ver con eso, el habla, ¿no?, en su sentido, decía antes, más babeante y más fisiológico del término. Claro, me hace también pensar, estoy así a vuela pluma, conectando, claro, esa temprana sensibilidad hacia lo radiofónico de los futuristas rusos, de los que antes también nos hemos acordado, y ese elemento, ¿verdad?, la antena radiofónica, es otro de los tópicos, si se me permite, de ¿no?, las imágenes del arte ruso, ¿no? Aklin es un nombre que viene rápidamente, pero el propio Malevich, ¿no?, también usaban, ¿no?, y toda la fotografía soviética tiene ¿no?, esa simpatía, digamos, por la torre radiofónica, ¿no?, como epítome de un cierto progreso, claro, años 10, años 20 del siglo pasado. Claro, la demolición de esto tiene algo, diríamos casi que de iconoclasta, ¿no?, así disruptivo, pues casi, en fin, como cuando dinamitan ¿no?, esos monumentos, esas estatuas de Lenin, ¿no?, o de Stalin, ¿no?, que hemos conocido en décadas pasadas, pero también, para que, ¿no?, en fin, nuestra lectura del fenómeno soviético pueda ser más amplia y siempre más compleja, pues también se puede poner en relación con esas figuras como Sostakovich, ¿no?, que vive, como sabemos, ¿no?, buena parte de su vida con una maleta preparada, ¿no?, detrás de la puerta de su casa, porque no sabía si iba a ser acusado por parte de Stalin, ¿no?, de formalismo, ¿no?, en su siguiente sinfonía, ¿no? Es decir, claro, es que esto está, ¿no? ¿Cómo es posible que ese arte tan abstracto a priori como es la música, ¿no?, desprovisto de texto, ¿verdad?, de todo, sea el que más nervioso pone a los dictadores en la experiencia del siglo XX, ¿no? El caso de la música degenerada por parte del fascismo alemán, de los nazis, ¿no?, la Entertainment Musik, ¿no?, donde rápidamente, en fin, quedaban allí tantos artistas, ¿no?, Schoenberg, por supuesto, toda la escuela de Viena y tantos otros, el jazz, por supuesto, ¿no?, música, ¿no?, de raigambre negra. También nos da que pensar, ¿no?, que estos medios
invisibles, vale ahora la música como también la radio, generen, ¿no?, esa animadversión profunda, ¿no?, y que haga explotar, ¿no?, de manera muy literal, entendí así las palabras que nos trasladabas, pero bueno, sobre todo una invitación para, y así la tomo, para pensar sobre ese fenómeno tan curioso. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿alguna cosita más breve y puntual que alguien tenga? Bueno, o no tan breve, bueno. Depende. Sí, breve en una cosa en la que intervenga yo, creo que ya he seducido que ya no tenga. Sí, yo pido disculpas, de verdad. Una cosa... No, cada uno como es, no hay ningún problema. Bueno, más bien expansivo, bueno, en fin, sí, no, quedó claro. Bueno, en todo caso, lo que sí... bueno, no, ¿hay alguna cuestión? Es que no veo todas las imágenes. Por ahora Sí, parecería que no. Caso, si te ruego, por favor, eso, ¿no? Si puedes, Raúl, transmitir, bueno, mi dirección de correo electrónico que tú conoces, o bueno, la enuncio ahora mismo, la del programa de radio que he mencionado, pero que me llega a mí rápidamente, y es ars.sonora, ars.sonora@rtve.es. Esto es Radio Televisión Española, ¿verdad? Esa es la empresa matriz, rtve.es. Allí estoy, por supuesto, disponible para cualquier cosa, y bueno, luego también en redes sociales y otras cuestiones, pero bueno, el correo sigue teniendo, ¿no?, esa, en fin, contundencia, digamos, esa extensión a la que antes me refería, ya sin límite de caracteres, donde estaré encantado, en fin, pues de mantener este contacto que tanto celebro y que tanto te agradezco a ti personalmente, Raúl, por hacerlo. Muchas gracias por esta cuña publicitaria que llega en forma. Allí están, sí. No los escuchen todos seguidos, por favor, ese es mi único consejo, ¿no?, en aras de su cordura, pero por supuesto feliz de compartir esas emisiones, aceptar sugerencias, por favor, sí, acerca de próximas emisiones y bueno, pues para cualquier cosa en la que pueda ayudar. Y ese agradecimiento es a Raúl Minzburg, ese maestro, espero que... Estáis aquí conscientes de la suerte que tenéis, ¿no?, de tenerle como profesor, cosa que envidiamos desde aquí yo el primero. Por favor, no digas Raúl, eso. lo sabes, ¿no? Y No hay que decirla, ¿no? Hombre, eso sí. Y ya digo, muchas gracias también a todos vosotros, me permito tutearos, ha sido, bueno, sí, un placer, un privilegio para mí y gran aprendizaje. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, un aplauso virtual a la distancia. Bueno, el ruido, ¿verdad? El ruido. Sí. Gracias, bueno, y seguimos comunicados, así que nada, seguimos adelante. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, hasta muy pronto. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. Muchas gracias.